Bueno, espero que se encuentren bien. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido cantar a su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Libro de Deuteronomio, capítulo 10. Dice el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en el cielo, a tu nombre sea la gloria, la honra por siempre, porque tú eres digno de ello. A ti nos encomendamos, oh Dios, en esta noche y rogamos la guía de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, al comprender, al abrir tu palabra, oh Dios. Habla a nuestros corazones y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y honra tuya, Señor. A ti oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar desde el versículo 12. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y pensaba un poco en esta palabra, pues, y tiene un valor causal, un valor de razón, con algo que se ha dicho antes. Y tiene en este caso como un tono de orden, de algo para hacer. Entonces vamos a revisar qué fue lo que se dijo antes para poder entender por qué se dice esto acá en el versículo 12. Versículo 10. Hablando Moisés, dice: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque dice el versículo 6, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si vemos en el versículo 10 al final dice: y no quiso Jehová destruirte. Cuando Moisés subió la primera vez al pueblo para que el Señor le diera la ley, mientras él estaba en este tiempo allá arriba en el monte con el Señor, el pueblo se desordenó, el pueblo entró, cayó en pecado, y el Señor le dijo a Moisés: bueno, vaya que ese pueblo, el pueblo se ha corrompido. Y el Señor quería destruir al pueblo, y Moisés intercede por este pueblo, y como dice acá el versículo 10, y no quiso Jehová destruirte. Por el contrario, en vez de destruir al pueblo, en vez de castigar al pueblo por su pecado, que por lo general vemos eso por parte del Señor, que el Señor demanda o el Señor pide todo de nosotros, como vamos a ver ahora un poco de eso, a causa de que ellos no quisieron entregarse plenamente al Señor, o a causa de su desobediencia, lo que merecían era un castigo. Pero no, el Señor les perdona, y por el contrario les pone una persona, o sigue, o le dice a Moisés: levántate y anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juró a sus padres que les había de dar.
Si vemos, el Señor no les destruye, sino que les pone una persona que los guíe, que los lleve a la tierra que el Señor ha prometido eh, a sus padres, que el Señor había prometido a su pueblo. Entonces, a causa de esto, de que el Señor no les ha destruido, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y menciona una serie de cosas muy importantes que tienen que ser notorias en las vidas de aquellos que se acercan a Dios. Dice la primera cosa, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pero estas son las cosas que el Señor pide de aquellos que nos acercamos a Él. Él pide temor, Él pide que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón, que le sirvamos con toda nuestra alma y que guardemos todos sus mandamientos. ¿Por qué el Señor pide esto de su pueblo? Como lo mirábamos en el versículo 10 y en el versículo 11, el Señor no los destruye, por así decirlo, les da una oportunidad más de que se acerquen al Señor, de que se entreguen plenamente a Él. El Señor no los destruye y a cambio les da a alguien para que los guíe y los lleve a una tierra que realmente no merecen. Y pensaba esto a modo de comparación, comparándolo hoy o con lo que pasó con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pensando lo que hizo Moisés. Dice, Moisés intervino y perdonó, y Dios perdonó a su pueblo. Vamos un momento al libro de Romanos capítulo 8. Y el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, hermanos, es nuestro intercesor, el que murió por nosotros y que quitó esa ira de Dios que estaba sobre nosotros. Nadie, absolutamente nadie merecía estar delante de la presencia del Señor a causa de nuestro pecado. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario fue quitar esa ira de Dios que estaba sobre el hombre. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y primera de Timoteo, capítulo 2, y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay una persona que puede llevar al ser humano a la casa que Dios ha prometido, y esa persona es Cristo. La única persona o la persona en el tiempo de Israel, cuando estaba el pueblo de Israel, era Moisés quien nos podía guiar o que nos estaba guiando para llevarlos allá. Hoy en día, la única persona que puede llevarnos a la presencia del Señor es Cristo. No hay otra cosa o no hay, sí, no hay nada fuera de Él que nos pueda llevar a la presencia del Señor. No hay religión, no hay iglesia, no hay nada, absolutamente nada fuera de Cristo. Solo Cristo es el único que nos puede llevar al Padre. Entonces pensaba un poco haciendo la comparación con la labor que se le encomendó a Moisés y lo que había hecho Moisés por el pueblo de Israel. Versículo 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.
La expresión he aquí resalta algo que es muy importante y que tiene relación con lo que, y que tiene mucha relación con lo que antes se ha dicho. A manera de ejemplo, supongamos que estoy intentando prender una moto, le doy patada a la moto, tengo el switch abierto, reviso que la moto tenga gasolina y le doy, y esa moto no quiere prender. Entonces, bueno, llamo a alguien que sabe un poco, digo, es que la moto no me quiere prender, y la persona llega donde yo estoy. Y la persona dice, bueno, he aquí el problema. La moto estaba todo bien, lo único que tenía era que la llave de la gasolina estaba cerrada. Entonces, esta expresión resalta algo que es muy importante, o sea, marca el punto importante con algo que antes se ha dicho, dando una solución. Entonces, ¿por qué está este he aquí, aquí? Y pensaba en lo siguiente. Resumiendo el versículo 12 y 13, el Señor está pidiendo todo de su pueblo, porque a Él pertenecen todas las cosas. Es un pensamiento que tengo sobre esto. Dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, si toda la creación pertenece al Señor, ¿cómo nosotros no hemos de entregarnos al Señor que es el dueño de todo? Versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. La Biblia hay dos versiones, o las otras versiones que están en español, dice por ejemplo la Biblia de las Américas en el versículo 15 que estamos leyendo. Dice, sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Y me llama la atención porque la Biblia de las Américas dice, en el versículo 15 empieza diciendo, sin embargo, y esta expresión, sin embargo, esta expresión que se hace, o sea, muestra de que algo que se ha dicho, lo que se ha dicho antes a esta palabra, sin embargo, y lo que se dice después es contradictorio, pero lo que se dice después no anula lo primero. Me explico. Dice el versículo 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El Señor es el dueño absoluto de todo, el Señor es todopoderoso, el Señor es grande. Pero empieza diciendo el 15, sin embargo, de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces, la contradicción, por así decirlo, que se ve acá, es como Dios siendo tan grande, como Dios siendo tan poderoso, se va a fijar en un pueblo tan pequeño. Pero entonces vemos, como decía, que lo segundo que se dice no anula lo primero. Por el contrario, resalta la grandeza del Señor, que aun siendo tan poderoso, que aun siendo el dueño absoluto de todas las cosas, ha decidido fijarse en un pueblo tan pequeño. Otra cosa importante acá que me llama la atención es al final del versículo 15. Dice, aquí en esta Biblia, en la Reina Valera dice, como en este día. Pero la Biblia de las Américas dice, como se ve hoy. Es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Es notorio a las demás personas, a los demás pueblos, cómo el Señor preserva, cómo el Señor guarda, cómo el Señor ama a su pueblo. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 2.
Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: aquí es donde quiero, hermanos, que prestemos atención a lo que dice esta mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vemos entonces cómo era notorio el amor y cómo el Señor guardaba a su pueblo, cómo se podía ver en las otras naciones, en las personas de alrededor, ese amor reflejado para con ellos, cómo el Señor les guardaba. Y aquí dice cómo se ve hoy. Entonces no era algo que era que el Señor los protegía y mantenía por ahí escondiditos, no era algo que era notorio lo que el Señor hace por su pueblo. Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, a causa de lo que el Señor ha hecho, a la causa de cómo el Señor ha protegido, de cómo el Señor ha guardado a su pueblo, Moisés le dice, o el Señor sí, Moisés dice al pueblo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sabemos, bueno, la circuncisión es una señal en la carne del pacto que Dios había establecido con Abraham, que él iba a ser padre de muchedumbres. Entonces, cuando aquí la expresión dice, o cuando aquí dice el prepucio de vuestro corazón, se ve extraño porque cuando ellos quitaban el prepucio era algo en la carne, y esta expresión tiene algo más espiritual, tiene un sentido más espiritual. Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 4. Encontramos también esta misma frase o esta misma expresión, dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. En el Nuevo Testamento encontramos un significado que se le da a esta expresión de circuncidar el corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 11
da un énfasis de lo que es circuncidar o da sí, un significado de lo que es circuncidar el prepucio del corazón. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, lo que hace la circuncisión o lo que quiere decir acá es que al hacerse esta circuncisión en el corazón es echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, echar de vosotros el pecado. Y Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces esa circuncisión del corazón hace que no tengamos confianza en la carne. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el pueblo de Dios o de este mandato de circuncidar vuestros corazones? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y el beneficio, se recibe un beneficio por circuncidar el corazón. Primeramente estamos glorificando al Señor, pero nos da el privilegio, como dice acá, de recibir una bendición. A fin de que vivas, de preservar la vida del pueblo. Y aparece otra expresión acá cuando leemos en Deuteronomio que dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cerviz, como, bueno, creo que sabemos, es la parte superior del cuello de donde se pone el yugo duro de cerviz. Esta expresión, cuando es mencionada, habla de terquedad, o sea, se hace mención, hace como referencia a la terquedad. Pensaba un poco, sí, en las fincas por lo general, o aquí también con esos caballos carretilleros, hay unos caballos que uno deja, que no se dejan hacer nada, que uno los va a coger y eso corren, que les va a poner la silla y eso no brincan y hacen de todo. Y uno dice, ese caballo tan resabiado, es como la expresión que uno utiliza para eso, como terquedad. Entonces el Señor dice esas cosas, resumiéndolo de esta forma, que dejen el pecado a un lado y que dejen la terquedad. A causa de que el Señor nos ha escogido, debemos desechar el pecado y ceder ante su palabra, pensando un poco para nosotros lo que dice el Señor. Debemos abandonar, hermanos, ese pecado que está en nosotros. También es un llamado para nosotros hoy en día de circuncidar, bueno, sí, de dejar el pecado, de abandonar el pecado y dejar de ser tan tercos. Porque muchas veces escuchamos la palabra del Señor y simplemente no queremos obedecerla. Y, y cuando hace días hablaba con mi esposa haciendo el devocional acá en este pasaje, decía, y uno dice, es que el pueblo de Israel tal cosa, es que el pueblo de Israel esto, y es fácil criticarlos, pero realmente si comparamos detalladamente nos parecemos en muchas cosas, de que el Señor nos dice algo y nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Vamos al libro de Hechos capítulo 7. Versículo 51. Así es como Esteban resume estas dos frases. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y la conclusión, o como resume Esteban esto, le llama resistencia al Espíritu. Resistir al Espíritu. Cuando tenemos pecado en nuestra vida, cuando no escuchamos la palabra del Señor, cuando hacemos lo que queremos, eso es resistir el Espíritu Santo de Dios. Debemos, hermanos, dejar que el Espíritu Santo sea obrando y operando en nuestras vidas. Sí, es fácil decirlo, es fácil buscar en la palabra versículos que hablen sobre esto, pero llevarlo a la práctica, hermanos, tiene un costo. Pero como dice Samuel muchas veces, estamos muy cómodos con lo que el mundo está ofreciendo, estamos muy tranquilos, estamos contentos con lo que acá tenemos. Pero si pensamos un poco mejor, el Señor quería llevar a este pueblo a una tierra que Él le había prometido, una tierra que es mejor que esto. Y el Señor pedía algo de su pueblo y era que le amara, que ese pueblo le amara, que ese pueblo tuviera temor hacia Él, que ese pueblo andara en sus caminos, que ese pueblo guardara sus mandamientos. Y es lo que el Señor demanda de nosotros hoy también, hermanos, que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hermanos, que el Señor nos ayude a realmente, sí, entender primeramente quién es Él para así obedecerle plenamente y hacer totalmente lo que Él pide de nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por este momento que nos has permitido abrir tu palabra, que nos has permitido contemplar un poco de ella. Gracias, Dios, porque tú siendo tan poderoso, tú siendo tan grande, has decidido fijarte en nosotros tan pequeños, Señor, y no solo pequeños, sino totalmente contrarios a lo que tú eres, Señor Santo. Nosotros, siendo pecadores, decidiste enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, y muestra de ello es que tenemos tu Santo Espíritu en medio nuestro. Nos has dejado tu palabra, Señor, para contemplarla y así poder vivir vidas que te agraden, oh Señor. Permítenos entender, Señor, el verdadero propósito de nuestras vidas aquí en la tierra, que es honrarte, que es glorificarte, oh Dios. No queremos, Señor, ser más tercos. Simplemente, Dios, desobedecemos tu palabra porque sí. Danos fortaleza, gracias porque tenemos el Espíritu, Señor, que día a día nos está ayudando. Permítenos no contristarle, oh Dios. Guárdanos con bien de regreso a nuestros hogares y guárdanos de cualquier imprudencia, Señor, de otras personas, imprudencias propias de camino al hogar. A ti oramos y nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén.